Los problemas espirituales que yo tenía eran básicamente, no podía dormir, era atormentada todas las noches, de hecho hasta de día era yo atormentada. Eh, Padecía yo mucha depresión, mucha angustia, muchos nervios, era sumamente nerviosa al grado de que era muy explosiva. Me decían no, tal vez, a lo mejor, y yo explotaba, me enojaba, no me parecía. Lo malo que eso yo lo iba guardando resentimientos, iba guardando rencor. Mi carácter cambió muchísimo. En mi casa se veían siluetas, se veían sombras, no sabíamos de qué era, se oían ruidos, principalmente en la noche. En el día y en la noche era ver y oír, pero en la noche era mucho más, al grado de que estábamos sentados, no sé, viendo la televisión, descansando un rato y ya se caía del librero un libro, que no caía únicamente de manera vertical, sino era como si lo aventaran. Se veían reflejos en las ventanas. Yo no dormía porque sentía como que había animales en mi cama. Sí, tenía que despertar, revisaba yo las cobijas, no había nada. Se desaparecían las cosas, los objetos, o aparecían en otro lado, o de verdad ya no volvían a aparecer, y ocasionaba problemas entre mis hijos principalmente, porque se echaban la culpa uno al otro de que tú lo agarraste, tú lo tienes, pero había ocasiones en que ya no volvían a aparecer. Entonces ahí empezó a haber fricciones en mi casa. Para poder solucionar yo esto, porque no encontraba ya una salida, empiezo a buscar en las lecturas de cartas. Fue lo primero que hice. Una persona me invita, yo voy y todavía sin creer, pero me empiezan a decir muchas de las cosas que habían estado pasando y ahí pues me metió un poco más la duda. Regreso a las lecturas de cartas, ya después de eso me leen caracoles, me leen el café, la mano, en fin, una serie de pequeñas cosas que me iban diciendo, pues tienes que prender ahora esta veladora y tienes que comprar y tienes que hacer esto. Y lo iba yo haciendo. De momento, como que se calmaba un poquito y decía, ah, sí, ya se solucionó. Pero después era peor, empeoraba. En lugar de sentirse uno más tranquilo, ya mi casa era insoportable, ya no aguantábamos estar en la propia casa. Buscamos limpias, iban a ser limpias a la casa y pues nada tampoco, ¿no? Llegué a una casa de santeros, ahí fue donde empeoró todo. Me empezaron a decir qué era lo que pasaba, cómo tenía que hacer, qué tenía que hacer, cuándo, y me invitan a una limpia, que aparte de que esa sí fue limpia de bolsillo, fue una limpia muy fuerte. Yo sin saber estaban haciendo una entrega para la muerte y mis enfermedades empeoraron. Mis enfermedades vinieron más fuertes todavía al grado de que me desahuciaron. Ya no tenía yo salida. Cuando yo empiezo a escuchar del centro de ayuda, yo lo veo por la televisión, un año antes todavía de llegar yo, pero yo lo veía y decía, ay no, no puede ser cierto. En el momento en que empiezan a hablar de situaciones parecidas a la mía, empiezo a verlo con mayor frecuencia, hasta que un día el obispo menciona que no podía hacer una oración porque no le estaba permitido, pero por tantos casos que le estaban llegando vía telefónica y todo lo que estaba sabiendo, iba a hacer esa oración. En ese momento, esa oración a mí me levantó, porque en ese preciso momento yo sentía que me moría. Yo ya no podía hablar, no me podía parar, no podía yo hacer nada. Dependía completamente de mi familia y mis hijos por el menor detalle se enojaban, explotaban, no soportaban, estaban desesperados también porque ellos estudiando, trabajando, no me podían ayudar. Ya también estaban en una crisis muy fuerte. Yo llego al Centro de Ayuda Universal, precisamente los viernes que me indicaron, y empieza a haber cambios. El primer cambio, y desde el viernes anterior que había yo visto el programa, duermo tranquila, lo que no había dormido en muchos años.
duermo tranquila. Pude dormir, descansar, comer yo sola, porque yo no podía ni siquiera tomar la cuchara para poder comer. Me empezó a dar hambre, ya podía yo hablar, yo no podía hablar, me faltaba el aire, apenas sí se me escuchaba. Ese cambio fue inmediato, fue desde ese mismo viernes. Llegué a mi casa, platiqué a mis hijos sorprendidos de que me vieron con la fuerza todavía, de que pude bajar del carro, entré a la casa sin ninguna ayuda, todavía cené, platiqué con ellos de cómo me sentía, lo que había pasado, y de ahí en adelante fue todo hacia arriba. Una paz, una tranquilidad con la que yo descansaba. Mis hijos empezaron a cambiar también. El ambiente de la casa empezó a cambiar. Ya estábamos tranquilos, estábamos en paz, se dejaron de ver esas sombras, se dejaron de oír esos ruidos, de desaparecer las cosas. En la casa regularmente aparecían moscas, gusanos de esos blancos pequeñitos, ya no, todo acabó. Ya había paz y tranquilidad en la casa. Yo puedo decirles que a partir de que participé los días viernes, mi vida cambió. Mi vida ahora es completamente diferente. Hay paz, tranquilidad, como lo he mencionado. Es una armonía ya la que yo principalmente estoy sintiendo. Pueden venir problemas y van a seguir habiendo problemas, pero ya la forma de verlos es diferente. El solucionarlos con esa paz y esa tranquilidad ya nos da la opción de eso, de solucionarlos.